Pues buenos días a todos y a todas por venir, a la prensa, a los compañeros de otras asambleas de la provincia de Valladolid que han querido acompañarnos en un acto como este, porque creemos que las elecciones que vienen el día 23 son importantes. Todas las elecciones son importantes, pero las que se nos vienen encima mucho más, porque nos enfrentamos a dos modelos de futuro, que no son 4 años los que nos jugamos. El volver a 1939 o avanzar en una sociedad más justa, más igualitaria y con un desarrollo mucho más sostenible y mejor. Y lo conocemos porque hemos visto, en Castilla y León llevamos viendo desde que tenemos el gobierno de ultraderecha cómo funcionan las cosas, qué es lo que plantean y lo que quieren, y lo estamos viendo en las elecciones que hemos tenido hace poco, municipales, cómo se están constituyendo más de 120 ayuntamientos y varias comunidades con un gobierno de ultraderecha, en el que lo primero que han hecho ha sido censurar cosas, prohibir, eliminar las concejalías y las consejerías de medio ambiente, de mujer, negando las cuestiones fundamentales a las que nos tenemos que enfrentar, que son el cambio de medioambiental, la crisis climática, negando la violencia machista, negando los derechos LGTBI y los derechos de los inmigrantes, negando. Normalmente es una política en negativo y estamos viendo que es así. Y además lo vemos y lo vamos a ver en el de Medina, porque todavía no se ha constituido, seguimos esperando a tener un grupo de gobierno constituido. Y el PP desde el primer momento, Guzmán Gómez dijo desde el primer momento que él quería gobernar con la ultraderecha. Y como dicen los alemanes, que de esto saben mucho, cuando en una mesa hay un nazi y 10 personas, hay 11 nazis. Entonces vamos a ver todo eso, vamos a ver retrocesos que como mujer, como medinense, a mí me preocupan en Medina, y me preocupa mucho más que ocurran en el gobierno de la nación, porque por mucho que Feijóo haya prometido que si puede no va a gobernar con la ultraderecha, vemos que lo llevan en el ADN, que incluso cuando no lo necesitan, como ocurre en Medina, firman con la ultraderecha, y que además su palabra vale bien poco, lo hemos visto en Extremadura y lo llevamos viendo toda la vida. Lo de que vote la lista, que gobierne la lista más votada, siempre es cuando la lista más votada es la del PP, nunca cuando la lista más votada es otra. Y frente a esto, desde Sumar se presenta una forma de hacer política y de ver la forma de hacer política completamente distinta. Lo hemos visto en estos 4 años en los que por fin ha habido un gobierno en el que la izquierda, a la derecha del PSOE, ha entrado y ha demostrado que todas esas cosas que nos decían que era imposible hacer, que eran utopías, que eran irreales, que iban a destruir el mundo, que se iba a hundir el planeta y España si se subía el salario mínimo, si se creaba una ley de consumo, si se creaba una ley trans, una ley de eutanasia, de vivienda, todas estas cosas que se han hecho durante estos 4 años, incluso con una pandemia y con una guerra, y hemos visto que eran posibles y que además no se ha hundido España. Es una de las economías más potentes de Europa, la que está saliendo mejor adelante de toda Europa y en la que se han alcanzado muchos logros importantísimos. Y que queremos que sigan ocurriendo, y toda esa gente que estaba en este gobierno y mucha más, hemos creado Sumar, hemos seguido a Yolanda Díaz en un proyecto que se llama Sumar y que tiene una propuesta mucho más eficaz y mucho más real, planteando los conocimientos de los problemas que tenemos realmente, que son esto: la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la despoblación en esta zona de la España vaciada, porque es vaciada, porque la están vaciando, no es vacía por voluntad, y en el resto del país, y en la que se proponen políticas para las personas, en las que el centro son las personas y alrededor se constituye una política de defensa y de mejora de la vida de los ciudadanos. Y para eso hace falta gente como las 2 personas que me acompañan hoy, como estas 2 mujeres, que conocen perfectamente esa lucha desde hace muchos años, en distintos ámbitos, pero también en general, porque no solo Marina, evidentemente la conocemos todos por su lucha y su defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, pero también por la lucha de los derechos de todos. Y Rosana, que es conocidísima en toda la provincia por su lucha por el medio rural y por su lucha por la mujer y la mujer rural, que es una figura importante, luchan también por los intereses y por el bienestar de todos, porque al final el que peor está de una sociedad esté bien, implica que todos estamos mejor. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en este maravilloso rincón de Medina para hacer una entrevista al fresco, ¿no? Que no está mal en estos momentos de cambio climático,
como dice María Jesús, un cambio climático que parece que no existe, pero todos y todas somos capaces de sentirlo y bueno, y que tiene que haber una política porque ese cambio climático está afectando a nuestros pueblos en la medida en que tiene que haber un cambio de producción, no podemos dedicarnos al maíz una y otra vez, no podemos, tenemos que hacer ver que nuestras producciones agrarias se tienen que adaptar al momento. No es normal que una producción, insisto, como el maíz, que tenga que depende, vale, de una subvención europea, pero es que no tenemos agua para esa producción, con lo cual tenemos que adaptarnos. Nuestro sistema de regado también tiene que sufrir una inversión. El campo castellano ha estado abandonado a lo largo de siglos, ha ido perdiendo esa producción y no ha invertido en una mejora técnica, que es lo que tenemos que ver, que los tiempos son otros y que tiene que haber una inversión, una adaptación, y que España siempre ha tenido ingenieros y personas suficientemente capacitadas para invertir en inteligencia, que es lo que tenemos que hacer en este país, invertir en inteligencia, que ya la hay, pero tenemos que hacer que nuestros cerebros se queden en España para cosas como esta, que el campo castellano tenga esa mejora a base de ciencia, por ejemplo. ¿Y qué decir de nuestros pueblos vaciados, de nuestra falta de transporte? No es normal que nuestros mayores, que nosotros mismos no tengamos un medio de transporte que nos permita acceder a los servicios básicos. Yo, por ejemplo, vivo en Castronuño y bueno, pues como en la mayoría de los pueblos, nuestros mayores necesitan una fecha para ir al especialista que coincida en hora y los 2 días que viene el autobús de Medina. Eso o la amabilidad del vecino o la vecina de al lado que le traiga a Medina. Y yo me pregunto, ahora puedo traerles yo, ¿y a mí quién me va a traer? Cuando yo viva en Castronuño, que la población sea más envejecida, ¿quién me va a traer a mí? Pues eso, los pueblos necesitan inversión, es lo que necesitan, no decir que vamos a salvar el medio rural, pero que todo se quede en palabras. Y creo que la apuesta de Sumar está demostrado que ha sido protección a las personas. Todos o la mayor parte de nosotros hemos estado en ERTE y ha sido a través del Ministerio de Trabajo quien nos ha mantenido en esos momentos difíciles y gracias a esa inversión en personas hemos podido seguir adelante. ¿Qué más necesitamos los pueblos? Pues de nuevo, inversión en tecnología, que las comunicaciones puedan desarrollarse con normalidad, que las empresas puedan desarrollarse también en el medio rural, porque a verlas puede ser posible que haya ese tipo de empresas, apostar por empresas de la transformación de los productos agrícolas que se producen en nuestros campos. Por ejemplo, a mí también me llama la atención, ya que has nombrado a vuestro alcalde, el señor Guzmán, en la legislatura anterior se preocupó mucho de crear el corredor alimentario espacio 602, un proyecto que es bueno, pero si se desarrolla, no se queda en palabras, porque llevamos muchos años esperando a ver cómo se va a desarrollar ese proyecto. Entonces, las palabras son fáciles decirlas, pero los hechos y las acciones hay que llevarlas a cabo. Y ya para terminar, sanidad. Cómo en estos momentos en los que los pueblos se nos llenan de personas, gracias a que vengan tenemos una posibilidad de mantener nuestros comercios y nuestro día a día. Es alegre ver nuestros pueblos llenos de vida, pero ¿qué pasa? Que
también sucede que las personas, a mayor población, más riesgo, más porcentaje de posibilidad de que esas personas se pongan enfermas. Y aumenta la presión sanitaria en hospitales como el de Medina, un hospital que se está intentando desmantelar, eso lo sabemos todos y todas. Entonces, nuestros sanitarios, que ya tienen una situación complicada a lo largo del año, aún sufren esta mayor presión y necesitamos esa apuesta por la sanidad, por una sanidad para las personas, que nos ayude a seguir en el día a día. Te cae mejor Sánchez o el señor Feijóo. No va de dos señores discutiendo y increpándose y cruzándose datos, muchos de ellos falsos, como vimos ayer en el debate. Va realmente, como dice esta campaña, por ti. Va de cómo podemos mejorar vuestra vida. Y aquí hay dos filosofías muy contrapuestas, dos modelos de país que están claramente confrontados. Hemos visto a lo largo de la legislatura anterior que sabemos gobernar y que sabemos gobernar poniendo los intereses generales en el centro de las políticas. Esta ha sido la legislatura en la que los ERTE han salvado a más de 3.600.000 familias, a más de 600.000 empresas. Esta ha sido la legislatura en la que hemos subido el salario mínimo interprofesional un 47%. Es la legislatura en la que más se han reducido las desigualdades salariales. Los indicadores de desigualdad se encuentran en el punto más bajo desde 2007. Hemos llegado prácticamente a los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Es el momento en el que hemos tenido la mayor tasa de empleo femenino y la mayor tasa de empleo juvenil. Nunca hemos tenido más personas activas en nuestro país, 23.600.000 personas de largo. El 86% de los afiliados ahora tienen un contrato indefinido. 1 de cada 2 contratos que se hacen son contratos a tiempo indefinido. En definitiva, además, la tasa de paro por fin se sitúa en el 13,3, la menor en un primer trimestre desde el año 2008. Hemos revertido por fin la crisis que el 2008 nos dejó y la crisis que el modelo económico neoliberal nos dejó, después de una pandemia, después de un contexto de guerra en Europa. Y esto es porque hay una filosofía de la vida y esto es porque hay un programa electoral. Por cierto, los programas no son todos iguales. Tenemos en los programas, por ejemplo, como el Partido Popular nos decía respecto a esta reforma laboral, hay que flexibilizar el despido, hay que retrasar la edad de jubilación, hay que abaratar el despido. Ya sabemos lo que significa eso, es justo lo que había antes de esta reforma laboral y de estos efectos que hemos conseguido. El plan nos lo ha dado el Círculo de Empresarios, la jubilación a los 72 años. Y por cierto, aquí llega el PSOE y nos dice, hombre, a los 72 años es una barbaridad, pero consideremos seriamente la posibilidad de que la jubilación sea a los 70 años. Bien, nosotros tenemos claros los principios. No, por debajo, vamos, por encima de los 65 años, la gente no tiene que estar trabajando. La peluquera que nos está escuchando y que se pasa más de 8 horas de pie trabajando, peinando, no puede estar a los 70 años haciendo ese trabajo. El señor que está en un andamio, el señor que está en un campo, no puede estar a los 70 años desarrollando ese trabajo físico. Evidentemente hay que tener claros los principios y nosotros tenemos claros los principios y cuáles son las líneas de las que no hay que pasar y no hay que renunciar. Necesitamos un nuevo estatuto del trabajo, necesitamos una nueva concepción del trabajo. Estamos pidiendo que los salarios lleguen al promedio europeo, que es lo que dice la normativa europea, y frente a eso nos encontramos con la propuesta del PP que dice que no, nos encontramos con la propuesta del PSOE que dice que ya veremos. Estamos diciendo que tenemos que reducir la jornada laboral hasta llegar a un promedio como el que puede tener Alemania, el que puede tener Francia. Y frente a eso, algunos nos dicen, es que eso es inviable económicamente. Pues eso es repartir el trabajo. Eso es algo que ya se ha demostrado en otros países que funciona. No hay imposibilidad alguna y hay que atreverse a innovar cuando la situación lo requiere. Estamos hablando, en definitiva, de si ponemos a la gente en el centro de las políticas sociales y laborales o no. ¿Y qué pasa con la participación democrática en las empresas? ¿Y qué pasa con la calidad de vida en las empresas? De esto también tenemos que hablar. Ayer no oímos de nada de esto en el debate. No solamente estamos hablando de menos horas, sino de que las horas extraordinarias sean remuneradas. Aquí estamos haciendo más de 3 millones de horas extraordinarias por semana
que no se remuneran. Esos son cientos de miles de puestos de trabajo que no se contratan. Eso es el empleo de nuestros jóvenes. Eso es la posibilidad de que los mayores de 50 años puedan seguir trabajando. Todo es una cadena y si se aborda con perspectiva, al final las medidas encajan. En nuestro programa no nos limitamos a hacer enunciados buenos y benéficos, estamos explicando cómo se puede realizar esos objetivos políticos. ¿Por qué no hablamos de otros temas? Aquí hay gente que lo está pasando mal, con las hipotecas, con los precios de la compra, porque hay una tasa de inflación que será la más baja de Europa, prácticamente. De los países grandes es de las más bajas, pero aún así afecta mucho a la gente que tiene escasos recursos. ¿Por qué no hablamos de un pacto de rentas y de precios, del control de los márgenes de beneficios, del control de la cadena alimentaria, de por qué están subiendo los precios de manera muy desproporcionada respecto a los costes? Es verdad que hay un problema de costes, pero los precios se han disparado mucho más. ¿Por qué? Porque no hay un control de la cadena alimentaria. Cuando decimos hay que controlar a los oligopolios, se nos dice que esto no es posible. Pues esto es derecho de la competencia. Esto es algo que está en el derecho de la Unión Europea y en el derecho español. Y evidentemente nos dicen en el Partido Popular, por ejemplo, vamos a quitar el tope al precio del gas, vamos a quitar el tope al precio de la electricidad, vamos a quitar los impuestos a las grandes empresas. Esas empresas que han tenido más de 9.000 y pico millones de beneficios, a pesar de que se les ha puesto un pequeño impuesto para contribuir al sostenimiento de esta crisis y al sostenimiento del estado del bienestar. Tenemos que hablar de una centra de la compra básica asegurada. Tenemos que hablar de una limitación de las subidas de las hipotecas cuando hay un proceso inflacionario. Tenemos que hablar, en definitiva, de medidas de control del funcionamiento del mercado cuando este mercado demuestra que no trabaja de manera regular. Y tenemos que hablar de impuestos. Ustedes verán las propuestas de vamos a rebajar los impuestos. Bueno, pero ¿rebajar impuestos a quién? ¿En qué escala? ¿En qué proporción? Que a una persona con una renta media, con una nómina de 1.000 y pico euros, de 2.000 incluso, le rebajes un poco el IRPF, no le va a valer de nada si le quitas servicios públicos, que le cuestan mucho más. Si a una persona rica le quitas la tributación del IRPF, sin embargo, sí le cunde mucho más. Pero es que además no estamos hablando de una fiscalidad justa. Yo lo siento mucho, pero la progresividad del IRPF en este país siempre ha empezado desde muy abajo. La gente con rentas bajas empieza a pagar impuestos muy pronto. La gente con rentas altas deja de pagar impuestos demasiado pronto. Si usted es rico de verdad, puede meter el dinero en una SOCIM y entonces tributar al 0%. Si usted es rico de verdad, puede meter sus dineros en una SICAF y tributar al 1,5%. Si usted es una persona que tiene nómina, estará tributando por encima del 15, del 17%. La peluquera que está ahora peinando, el señor que está en la tienda intentando vender, está tributando al 17,5%. Una gran sociedad, en teoría, debería tributar al 15%. En la práctica, lo que nos dicen las estadísticas es que tiene mecanismos de descarga fiscal y que muchas veces su balance fiscal al final del año es cero e incluso muchas veces negativo. Recibe más por subvenciones de lo que ha tributado. De todo esto queremos hablar y por eso estamos haciendo una campaña propositiva. Estamos hablando de una campaña en la que hablamos por ti, por tus intereses, por justificar que efectivamente esto es un Estado social y democrático de derecho. No se trata al final de derrogar el sanchismo, de si este señor te cae bien o mal. Se trata de quién gobierna y para qué. Y hay dos posibilidades muy claras de gobierno en estas elecciones. El 23 de julio tendremos un gobierno en el que la suma de coaliciones de un gobierno de progreso y de izquierda, con la gente en el centro de las políticas, o un gobierno de derechas, con la ultraderecha metida en el gobierno. Ninguno de los dos grandes partidos va a tener una mayoría absoluta, que es lo que desea, pero no va a venir, no va a llegar. La ley DONT, el sistema electoral, va a repartir en una provincia como esta el 5º escaño. Se lo dará a una fuerza de progreso como Sumar, o se lo dará a una fuerza de retroceso como Vox. Está en sus manos decidir qué tipo de gobierno vamos a tener el 23 de julio.
Ya estamos viendo lo que significa un gobierno de derecha con pactos de ultraderecha. Estamos viendo que significa dejar las políticas de educación, las políticas culturales, las políticas de igualdad en manos de un factor ultra como es Vox y el control de la seguridad ciudadana a unos señores que también rompen la convivencia. Estamos viendo que en lo económico supone privatizar. Frente a esto tenemos otros modelos y hay que defenderlos. No nos podemos quedar en casa esta vez. El voto decisivo en la legislatura pasada ha sido el de los partidos que componen la candidatura de Sumar. Y el voto decisivo volverá a estar en Sumar a partir del 23 de julio. Nosotros podemos decantar el país hacia 8 años de progreso. Todos estos datos que hemos dado de avance económico para la gente se han producido en menos de 2 años. Podemos conseguir mucho más en otros 4 años de gobierno. O podemos perderlo todo. Podemos retroceder en estructuras, en calidad democrática y ver cómo gobiernan aquellos que les sobran partidos políticos, que les sobran 26 millones de votantes, aquellos que rompen la convivencia. Está en la mano de todos ustedes. Esta campaña va por ti. Bueno, por desgracia tenemos en Castilla una sensación de inmovilismo, ¿no? O de inmovilidad. 36 años de gobierno del Partido Popular no han estructurado este territorio. Hablábamos de los déficits de atención de servicios al medio rural. En 36 años el Partido Popular no ha sido capaz de hacer una estructuración de este territorio, de los corredores de transporte comarcales, no ha sido capaz de asegurar hospitales comarcales en estructuras similares a las de otras comunidades, no ha sido capaz de asegurar que los servicios públicos, la atención llega a la gente mayor que está en los pueblos. De los cuidados hay que hablar. 36 años hemos visto que esto no se ha dado. Ahora encima hemos visto que se inauguran unas políticas que van todavía más allá en el inmovilismo e incluso que la demagogia entra a acampar por sus respetos. Y vamos a poner un ejemplo muy concreto. Esta es una comarca rural de agricultores y de ganaderos. En la campaña electoral teníamos a un vicepresidente que se paseaba con sus zapatitos de ante por las cuadras diciendo: tranquilos, majetes, que ahora que tenéis aquí el comienzo de una epidemia, nosotros la vamos a aplicar de manera suave. No te vamos a matar la cabaña ganadera cuando esté infectada. Vigilaremos atentamente a ver lo que pasa. ¿Qué ha ocurrido? La epidemia se ha extendido. Ahora tenemos una cuarentena. La carne de Castilla y León empieza a no poder ser exportable. Es el único producto que ha bajado. Nos estamos cargando el sector por hacer políticas demagógicas. ¿Por qué la gente no le dice la verdad? Que las normas comunitarias de sanidad se van a cumplir. Y si no las hace cumplir la Junta de Castilla y León, las hará cumplir el Gobierno. Y si no, las hará cumplir un juez. ¿Por qué no les hablan de la verdad? De que los precios de esa carne, de los precios de nuestro trigo, se fijan en mercados electrónicos controlados por multinacionales. Porque no ha habido una promoción de mercados alternativos, porque no ha habido una promoción de comunidades de venta, porque no ha habido una promoción de comunidades energéticas para que los costes se abaraten, porque no ha habido una promoción de la transformación del regadío para que al final el sistema sea eficiente. Este inmovilismo que tenemos en Castilla y León es un problema. Yo espero que la gente vaya poco a poco dándose cuenta de que podemos hablar de otras cosas y de que hay otras formas de estructurar la política, también en Castilla y León. Es necesario.